Muy buenos días con todos y todas y muy buenas tardes también con todos y todas que nos están viendo, en especial desde Girona. Es un placer estar aquí con ustedes, en especial para esta sesión. El día de hoy vamos a discutir sobre reparaciones resilientes. Vamos a escuchar a la profesora Carolina Fernández Blanco, que es investigadora de la Universidad de Girona, y el discutidor del día de hoy será el profesor Diego Papayanis. Pero yo antes de dar la palabra a la profesora Fernández Blanco, les pido un poco de paciencia y un momento de publicidad. Se ha publicado un libro estupendo que les recomiendo de sobremanera descargar. Aprovechen por ahora que está de libre acceso, uno nunca sabe cómo cambiará el mundo. Por el momento está libre de descarga, que es el libro Eficacia, Efectividad y Entramado Normativo. Un libro muy recomendable. No solo lo digo por afectos personales, sino lo digo como una opinión genuina con la que me comprometo, muy recomendable para entender la relación entre las normas sociales y la eficacia del derecho. Pero hoy la profesora Fernández Blanco nos ha prometido un desafío diferente, nos ha prometido a discutir sobre reparaciones resilientes. Vamos a seguir las prácticas habituales de este seminario que ya les he comentado previamente, solo muy rápido. Profesora, te tendrá 30 a 40 minutos a su libre disposición y profesor, usted tendrá 15, 20 minutos. Si quieren extender la discusión, por favor, siempre con la mesura. Este moderador es muy moderado, así que tengan piedad de él. Nada, un placer estar aquí con ustedes. Carolina, encantado de escucharte. Muchísimas gracias, gracias Víctor por la invitación y gracias a la PUC y a la Universidad de Split también, que son coorganizadoras junto con Tarapacá de este seminario. Y gracias a Diego muy especialmente porque sé que su vida no es una agenda despejada y que haya aceptado esto me llena de orgullo y agradecimiento. Intentaremos también, sí, ser bastante rápidos para que podamos cumplir con nuestras obligaciones familiares de la parte de la tarde, ¿no? Aquí en Europa. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar y, y gracias, Víctor, por hacerle publicidad a mi libro, con el cual no me enriquezco de ninguna manera, pero se agradece la difusión. Voy a compartir pantalla. Sinceramente pensaba hacer esta presentación sin PowerPoint, pero cuando la practicaba me daba cuenta que estaba tan cansada que si no ponía una cosa para yo misma poder seguir, me iba a ir por las ramas y íbamos a tardar mucho más. Así que este, voy hacer, a poner la presentación. A ver, ¿se ve? Sí, vale. Y ahora díganme si pasa, porque hay veces que no pasa. ¿Pasa? Perfecto. Bueno, el paper está en inglés, pero lo voy a presentar en castellano. Este es un paper que tiene realmente, está bastante rodado en bastantes seminarios y ha sido publicado solo una pequeña partecita de la idea en un libro sobre acceso a la justicia en México y realmente creo que es la última vez que lo voy a presentar antes de mandarlo a una publicación, a una evaluación, con lo cual serán los que tienen la última palabra. Así que, bueno, voy a presentar en castellano, me parece más fácil. Eh, Voy a partir de una premisa empírica que no voy a tratar mucho aquí, pero que la doy por asumida, que es que el derecho a no ser dañado es menos efectivo para quienes viven en pobreza. Es decir, volvemos al tema de la eficacia y efectividad de mi libro, ¿sí? Pero de otra manera, hay una menor eficacia del deber de no dañar, ¿sí? Y una correlativa menor efectividad del derecho de no ser dañado de las personas que atraviesan por situaciones de pobreza. Esto se verifica por múltiples estudios estadísticos de la OMS, de la Unión Europea, de la ONU, metaestudios, digamos, metaestudios, metaanálisis hechos por la academia y también esto se replica en países de altos y bajos ingresos. Es decir, las personas más pobres tienen mayores
mucha mayor incidencia, o sea, en algunos casos más del 90% de accidentes y más graves que las personas con mayores ingresos, y esto se verifica tanto en el ámbito doméstico, vial, laboral, así como que los pobres son los más afectados por los desastres, ¿no? Que antes se llamaban desastres naturales, ahora cambió la nomenclatura, se llaman solo desastres. Eh, Esto es mi punto de partida y lo doy, digamos, eh, por casi sin discusión, digamos, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es el modelo de reparación generalmente aceptado por los códigos civiles o la legislación civil sobre derecho de daños? Es el modelo de reparación integral. Este modelo que tiene como presunción o como presupuesto el proteger a la víctima reparándola integralmente en todos los daños sufridos, tiene en algunos países hasta constitucionalización, ¿no? El derecho a la reparación integral tiene jerarquía constitucional o deriva de garantías constitucionales, con lo cual no puede ser moderado o limitado sea por baremos o por topes indemnizatorios, etcétera. Con lo cual tiene una cara muy positiva, pero lo que yo llamo, siguiendo un poco la cuestión de los medicamentos, tiene efectos paradojales, es decir, efectos contrarios a los que se quiere lograr con el remedio, ¿sí? Primero tiene un efecto regresivo, que esto es una cuestión más bien distributiva, ¿sí? Que es que compensa según el valor de mercado. Dañar a alguien pobre es más barato, ¿no? La reparación integral mantiene la desigualdad persistente, mantiene el statu quo. Este es un argumento que hace Paz muy claramente, que también retoma Diego Papagiannis en muchos de sus trabajos, y parece ser que es indiscutible, ¿no? Si dañar a una persona cuya casa vale 100 es mucho más barato que dañar a una persona cuya casa vale 1000, porque lo que repararemos es 100 en lugar de 1000. ¿M? Y esto deja a la persona en el mismo statu quo anterior. Esto no es un problema de justicia correctiva, sino de justicia distributiva. ¿Sí? Eh, por otro lado, puede incentivar a orientar los riesgos hacia las personas más pobres. Esto no es necesariamente así, no todas las personas tenemos incentivos tan perversos, pero en algunos casos, por ejemplo, si pensamos en la contaminación ambiental, vemos que la mayoría de las situaciones graves de contaminación ambiental se producen en barrios más pobres. ¿Por qué? Porque indemnizar a las personas más pobres es más barato, ¿sí? Y especialmente si pensamos, por ejemplo, en el lucro cesante. Tenemos barreras procesales. Hay problemas de acceso a la justicia. ¿M? Eh, y asimetría de recursos que favorecen los acuerdos judiciales subindemnizatorios por la mayor rapidez en recibir la indemnización, se aceptan indemnizaciones más bajas, ¿sí? Entonces esto también es un problema. Y hay un problema que creo que aquí no está, que es el problema de la prueba de la reparación integral, porque la mayoría de las personas pobres transcurren la mayor parte de su vida en el mundo informal. Su propiedad es informal, sobre todo en América Latina, ¿no? Todos conocemos que esta famosa frase eh, bueno, me olvidé, del autor de The Other Path, que dice, bueno, los pobres hacen el camino inverso a los ricos, ¿no? Los ricos primero compran, luego construyen y luego se mudan. Y los pobres primero se mudan, luego construyen y por último, con suerte, compran la propiedad en la que viven, ¿sí? Entonces, la informalidad en la tenencia de bienes, ¿sí? La informalidad en el trabajo, la informalidad incluso en los transportes, hace muy difícil probar a las personas más pobres el, el quantum total de la reparación que se va a
a tomar en cuenta para la reparación integral. Todos, a todo esto se suma una cuestión que es para mí muy relevante, que es la desutilidad marginal decreciente. La misma pérdida objetiva impacta proporcionalmente más en quien tiene menos. Si tenemos 100 de activos, perder 10 es devastador, mientras que si tenemos 1000 de activos, perder 10 es tolerable, ¿sí? Y esto también se traduce, aunque sea un poco cínico decirlo, perder una pierna siendo una persona en una muy buena posición económica no es lo mismo que perder una pierna siendo una persona que tiene que caminar 1,5 kilómetros o 2 kilómetros hasta tomar el tren, subir a un tren, etcétera, etcétera. Entonces, la misma suma que restablece a una víctima con mayores recursos deja invariablemente a la víctima pobre en peor situación que antes del daño. Con lo cual, en el contexto de la pobreza, la reparación integral nunca cumple su cometido de ser integral. Por los motivos anteriores, especialmente por la dificultad para probar el quantum del daño, y por la desutilidad marginal decreciente. A esto se suma el problema procesal de la dificultad de acceso a la justicia y de acceso en las mismas condiciones, ¿no? Y de la probabilidad de aceptar una subindemnización. Entonces, la reparación integral ortodoxa no logra restablecer la igualdad formal, ¿sí? Cuando la víctima es pobre. La desigualdad, perdón, la igualdad que pretende restaurar la justicia correctiva. Entonces, la promesa de la justicia correctiva, que es restaurar una igualdad normativa o formal preexistente, es estructuralmente inalcanzable cuando la víctima es pobre. Uno podría decir, y esto, como este proyecto de reparaciones resilientes no se termina en este paper, sino que va a ocupar mis próximos años probablemente porque va a ser un proyecto más grande, em, uno podría pensar que una reparación integral que ya tuviera un componente no resiliente, pero más ajustado a lo que sería una reparación integral, podría bastar con considerar la desutilidad marginal decreciente. Ahí estaría en buena medida eh, eh, mm, solucionado el problema de la reparación integral en una de sus versiones, ¿sí? Sin embargo, como les decía, hay un problema de eficacia y de efectividad del derecho a no ser dañado que sí se puede resolver, bueno, no sé si resolver, pero se puede moderar con la idea de reparaciones resilientes. Entonces, ¿qué son las reparaciones resilientes? Tienen un componente compensatorio que es retrospectivo, ¿sí? Aborda el daño ocurrido, sigue la lógica ortodoxa de la reparación integral y restituye la pérdida pasada. Además, que este es el componente resiliente o el plus, que es el núcleo de la propuesta del paper, tiene un componente prospectivo. La característica X, que en este caso es la pobreza, aumenta el riesgo de daños futuros. Eliminar o mitigar X puede llegar a ser un buen camino para que no se vuelva a producir el daño. ¿Por qué pongo aquí tornarla jurídicamente irrelevante? Porque creo que el paper no lo aborda con detenimiento, pero sí lo menciona, que las reparaciones resilientes también pueden ser útiles, no solo en contextos de pobreza, sino en contextos de discriminación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tornar el rasgo ser de tal raza o o ser obeso, ¿sí? O ser pertenecer a una etnia en irrelevante, ¿m? Es una forma de reparación resiliente. Después vamos a ver cómo se traduce esto en la ley antidiscriminatoria argentina, ¿sí? Entonces, la reparación resiliente tiene dos partes, uno retrospectivo y uno prospectivo. El retrospectivo no merece ningún tipo de objeción porque se adecúa, encaja perfectamente en la cuestión digamos, en los términos de justicia correctiva ortodoxos, mientras que el novedoso es el prospectivo. Bien, esto es algo que no estaba en otras versiones del paper, así que los que ya escucharon
este speech es novedoso. En otras versiones del paper yo sostenía que la mera correlación estadística, cuando está bien probada, ¿sí? Podía ser suficiente para que se concediera una reparación resiliente. Pero realmente a raíz de un comentario que me hizo Lucila Fernández en un seminario anterior, em, lo repensé y creo que algo también me había dicho Diego, en el sentido de que no todas las pobrezas son iguales, ¿sí? No todas la pobreza no es tan homogénea. Entonces, un niño pobre en una institución estatal, más o menos bien cuidada, digamos, no enfrenta los mismos riesgos que un niño en un asentamiento informal, ¿sí? Estamos hablando de una institución estatal como las que funcionan en algunos países europeos, ¿no? Que funcionan bien. Entonces, el juez tiene la posibilidad de evaluar, dadas las circunstancias concretas, si esta víctima cuál es el riesgo real de futuro, de un nuevo daño en el futuro, ¿no? Si la persona se quemó con una estufa porque la bombona de gas que le dieron estaba fallada, ¿sí? Y no era compatible, y entonces, tiene que volver a comprar la misma bombona de gas, ¿sí? Entonces ahí hay una razón para que el juez evalúe una reparación resiliente, ¿sí? Entonces, esto es una variación que tiene el paper y una aclaración que es importante, que no siempre tiene que ser monetario, ¿sí? La reparación resiliente puede ser en especie, puede ser modificaciones estructurales, un compromiso de mejora en un barrio, digamos, un poco como lo puede llegar a pensar, ¿sí? Pero esto trasladado al ámbito privado, como puede llegar a pensar la Corte Interamericana las garantías de no repetición, ¿sí? Eh, Bien, y aquí hago algunos análogos existentes. Esto no es un invento, lo de la reparación resiliente, y de hecho el nombre de resiliente está tomado un poco del lenguaje que utiliza la ONU en el marco de los desastres, ¿no? Que tiene este modelo de Build Back Better, que dice las reconstrucciones post-catástrofes no pueden volver a construir la misma casa en la misma ladera en donde hubo una luz. Esto no puede, o sea, no es una reparación, porque es muy probable que se produzca otra luz y esa casa no esté capacitada para sostener o para mantener cualquier incidencia meteorológica, digamos, ¿no? Entonces, la idea de reparación resiliente, que el término es un poco cuestionable, hay muchos que me lo han cuestionado, creo que en este paper está más claro por qué son reparaciones resilientes. Em, Tiene cierto pedigrí en el ámbito de este tipo de remedios y por eso lo utilizo. También hay un instrumento de soft law, ¿no? Esto no sé si Víctor estará de acuerdo conmigo, pero hay soft law que es más soft que otro. Este es bastante soft, ¿no? Que es la Declaración de Nairobi de 2007, que vincula, es una declaración sobre mujeres víctimas de la violencia en situaciones de guerra, ¿ok? Vincula la reparación a transformación estructural y garantías de no repetición, especialmente para las mujeres, y es un paradigma de reparación resiliente en justicia post-conflicto. Por último, una forma de reparación eh, mm, que puede llegar a ser una reparación resiliente es, en algunos casos, pero esto es completamente aleatorio, cuando hay compensaciones estandarizadas, ¿sí? Como las que existen en los baremos en España, las personas más pobres, ¿sí? Al recibir una indemnización que se calcula más o menos por la media de la población, reciben una reparación que realmente funciona como una reparación que cambia, digamos, transformativa. No quiero usar la palabra transformativa porque es otra posibilidad, pero como se llamaron así las reparaciones en Colombia, que solo provenían del Estado,
esto genera más ruido que soluciones, ¿no? Ahora bien, también hay algunas ideas o posibilidades de pensar las reparaciones resilientes en el marco del derecho privado, ¿no? Eh, Más allá de las acciones de prevención que un juez puede dictar cuando, por ejemplo, se produce un accidente en una obra en construcción y el juez decide parar la obra en construcción, ¿no? Pero más allá de esto, por ejemplo, esta es la ley que les comentaba, la ley antidiscriminatoria argentina, que además un dato de color, el autor de esta ley es Carlos Nino, es una de las primeras leyes de la democracia y quien estuvo detrás de la confección de la ley fue Nino. Dice el artículo 1, además de compensar el daño material y moral, exige el cese del acto discriminatorio o la nulificación de sus efectos. Es decir, va más allá de la compensación y dice que debe cesar el acto discriminatorio, ¿sí? O nulificarse los efectos. ¿M? Este es un ejemplo paradigmático de una medida resiliente, ¿sí? En donde además no necesariamente ingresa lo económico, ¿no? No es una reparación dineraria. Eh, y después hay otro ejemplo que no está, por lo menos, desarrollado en el marco del derecho de daños, sino en el marco, digamos, de la idea de justicia relacional que proponen Dagan y Dorfman, que es la obligación que a veces nos toca, por ejemplo, de construir para todo el consorcio una puerta especial porque tenemos un vecino en silla de ruedas o una rampa porque tenemos un vecino en silla de ruedas. Y esto es una actividad, ¿sí? Que aun cuando no hayamos causado la discapacidad, el consorcio o el propietario del edificio no haya causado la discapacidad, es un costo que por su posición en una comunidad de iguales debe asumir. ¿M? No se trata de un problema de redistribución, sino que se trata de un problema de tratar al otro en las mismas condiciones, de poner al otro en las mismas condiciones de agencia que uno tiene y que en un contexto de una sociedad liberal pareciera que es un punto de partida. Bien, estos son algunos ejemplos de análogos existentes, ¿no? Y ahora voy a ir con las posibles objeciones, ¿no? Que son muchas, evidentemente. Son mucho más fáciles si yo, perdón, voy a hacer un paréntesis, si yo hubiera abordado el tema desde la discriminación, es mucho más fácil, porque las reparaciones son generalmente no necesariamente son dinerarias, porque en general son dolosas las actuaciones, es decir, hay una discriminación, no hay una discriminación culposa, ¿no? Es decir, es muy difícil encontrar una discriminación culposa. Entonces, es más fácil encontrar, aún en términos de justicia correctiva, justificaciones cuando hay una orientación del riesgo o una orientación del daño por una característica. Entonces, pero volvamos a las objeciones. La objeción es cómo se determina el alcance del plus, de lo resiliente, de lo prospectivo, ¿no? Eh, y podríamos decir que la indeterminación hace al modelo judicialmente inmanejable. Esto, la respuesta que tengo es que la indeterminación es un rasgo estructural del derecho de daños. No es una patología exclusiva de las reparaciones resilientes, ¿no? El estándar de conducta razonable, la valoración del daño psicológico, el lucro cesante no siempre, pero muchas veces cuando no hay determinación de cuál es la capacidad, los ingresos, en el mismo caso de la pobreza, o la capacidad de los jueces de adecuar las indemnizaciones a la capacidad del dañador, ¿sí? Em, Son todas cuestiones que hacen que no me parezca una crítica tan severa, ¿sí? Y por supuesto que discrecionalidad no equivale a arbitrariedad, ¿sí? Entonces, esto es un poco la primera objeción y la respuesta. La segunda es sobre la desviación de la compensación aritmética, ¿no?
hay que pensar que ya incluso ahora los que promovían la idea de justicia correctiva como única posibilidad, están cada vez más abiertos a pensar en cuestiones distributivas dentro de la justicia correctiva. Yo creo que Diego Papayanis ha hecho un gran trabajo de difusión mundial de esta idea y ha llegado a latitudes que antes parecían impensables. Pero bueno. Pero puede seguir siendo una crítica muy fuerte, ¿no? El derecho de daños promete una justicia correctiva y entonces la compensación aritmética es la única posible, ¿no? Entonces, una primera respuesta que yo tenía en una versión anterior del trabajo es que el derecho de daños ya tolera estas desviaciones, ¿no? Los topes, los baremos, los daños punitivos, la reducción equitativa por la capacidad del agente dañador. Em, pero hay una objeción que me hizo Diego en otra oportunidad, que es que la existencia de errores no justifica agregar otros, ¿sí? Que es distinto que la respuesta anterior, porque yo lo que digo anteriormente es, la indeterminación es estructural del derecho de daños, no es como el derecho administrativo o como el derecho penal, ¿sí? Es mucho más indeterminado. Entonces, la respuesta que se me ocurrió, digamos, es esta, ¿no? La justicia correctiva no busca la justicia aritmética por sí misma, lo que busca es restaurar la igualdad normativa perturbada por el ilícito. Cuando la aritmética impide esa restauración, la aritmética es un obstáculo a la justicia correctiva. Y en este caso, por el solo hecho de la dificultad eh, del principio de desigualdad marginal decreciente, perdón, sí, ustedes saben, ¿no? Se me fue la cabeza, hoy estoy muy cansada. Em, Marginales. ¿Eh? Rendimientos marginales decrecientes, utilidad Exacto. marginal. La desutilidad marginal decreciente. La compensación aritmética nunca va a conseguir una justicia correctiva perfecta. ¿Sí? Entonces, no es un error más, es una r- rectificación de un error que trae consigo el modelo de reparaciones integrales, ¿sí? Entonces, las reparaciones resilientes no añaden un error, corrigen una inadecuación estructural del modelo ortodoxo. Eh, y hay dos categorías de casos. El primero es menos difícil, que es cuando el daño fue intencionalmente dirigido hacia la víctima en razón de su pobreza u otra característica. Aquí hay, porque la objeción vendría desde una perspectiva liberal, ¿no? Uno diría, bueno, inviolabilidad de la persona, no puede usar a una persona como medio para conseguir fines para otros que no le redunden en su propio beneficio. Pero esto cuando se conjuga con el principio de autonomía y con el principio de dignidad de la persona, estoy hablando de los tres principios de la moral crítica de Carlos Nino, justifican muy claramente la imposición de una reparación resiliente, cuando ésta está, por supuesto, prevista legislativamente, no aplicada retroactivamente, eh, justifican mucho más claramente. Uno tomó la decisión de dañar a un pobre porque sabía que iba a pagar menos, ¿sí? Y entonces es más fácil de justificar esto, ¿no? La reparación resiliente cuando hay una orientación de daños hacia las personas más pobres, ¿sí? Eh, Esto es claro, por ejemplo, en los casos de discriminación, ¿no? Acá es como que los ríos se juntan un poco en el caso uno o en la categoría uno con los daños punitivos, ¿sí? Porque si nos fijamos en el modelo de Gran Bretaña, una de las razones para otorgar daños, bueno, no llaman daños punitivos, llaman exemplary damages, es cuando el dañador
está especulando con que la indemnización que va a pagar es menor que el beneficio que recibe por producirla. ¿Sí? Este es un caso claro en donde el sistema de UK pone o sea, permite imponer daños punitivos. Este no es el mismo caso, porque a mí aquí lo que nos importa no es la acción del dañador, sino la situación de la víctima, ¿sí? Pero acá los ríos pueden cruzarse un poco con los daños punitivos en la categoría 1. En la categoría 2 es mucho más difícil porque el daño no fue deliberadamente dirigido hacia la persona pobre. La pobreza operó como un factor de vulnerabilidad estructural y el azar hizo que fuera la persona pobre, ¿sí? Porque probablemente su posibilidad su efectividad del derecho a no ser dañado es mucho menor, ¿sí? Entonces aquí viene la objeción del por qué yo, el why me en inglés, ¿no? ¿Por qué el dañador tiene que hacerse cargo de pagarle más a la persona pobre a la que solo el azar interpuso en su vida? ¿Sí? Y esta es la dificultad más grande, ¿no? Bueno, una posible respuesta es la de la justicia relacional, eh, que viene de Dagan y Dorfman, ¿no? Dice, la obligación de construir la rampa no instrumentaliza al propietario como medio para un objetivo colectivo. La obligación surge de la lógica interna de la igualdad liberal, relacionarse con los demás como agentes autodeterminados y sustantivamente iguales. ¿Mm? Esto no tendría una justificación distributiva, sino una justificación de justicia relacional. Incluso, ¿no? La obligación de construir la rampa, no hay una producción de ningún hecho dañoso por parte del individuo y en cambio, digamos, aplicando un argumento a fortiori, si se quiere, el dañador ha perturbado él mismo, con su decisión autónoma de dañar, sea por culpa o por responsabilidad objetiva o por dolo, la autonomía de la víctima. Entonces, el componente resiliente no la eleva, eh, el- eh, entonces restituye la efectividad del derecho que siempre tuvo la persona pobre en principio, pero que se ve amenazado reiteradamente en la práctica y cuya efectividad es menor por el hecho de ser pobre. ¿Sí? Bien, el segundo argumento también se vincula con el por qué yo y eh, aquí hay tres argumentos, ¿no? El orden liberal acepta obligaciones que recaen contingentemente sobre individuos particulares. Un individuo tiene un vecino con discapacidad y otro no. Un conductor se encuentra con un accidentado y en todos los códigos penales hay un delito que es el de omisión de ayuda, ¿sí? Y otro no, ¿sí? Entonces lo que hace es restaurar la igualdad en el derecho a no ser dañado y distribuye la autonomía mínima en un esquema liberal. Pero además la contingencia opera en ambas direcciones, ¿no? Si la víctima hubiera sido rica, la compensación aritmética hubiera sido indiscutible y la objeción del por qué yo nunca hubiera surgido, ¿sí? Y sin embargo, lo que hay que afrontar es mucho más, ¿sí? El dañador no puede invocar la contingencia de la pobreza en la víctima, sobre todo, y esto no está en el paper, Diego, te lo digo porque tal vez te sorprendo, por una cuestión de reducción de opciones. La capacidad para actuar de otra manera del pobre que estaba durmiendo en la calle es mucho menor. Es distinto que el ejemplo de Mick Jagger, ¿sí? Que sale en su coche, en su Porsche o el Rolls Royce, y uno accidentalmente lo embiste y Mick Jagger se pierde la gira latinoamericana, ¿sí? Además de romperle el Rolls Royce. Ambas son cuestiones regidas por la suerte moral, pisar a Mick Jagger o pisar a una persona pobre. Sin embargo, la persona pobre tiene muchas menos opciones, ¿sí?
Mick Jagger podría haber no sacado el Rolls Royce, podría haberse preservado el día antes de irse a la gira latinoamericana, podría haber, tiene muchas más opciones de cursos de acción alternativos. Las personas pobres muchas veces no. Entonces el límite no parece ser la pregunta ¿por qué yo? Que está respondido por la suerte moral y las obligaciones que recaen contingentemente sobre individuos particulares en una sociedad liberal, ¿sí? Sino que la pregunta o el límite parece ser la magnitud de la carga. Las reparaciones resilientes son justificables mientras no crucen el umbral de lo supererogatorio, ¿sí? Em, Dentro de su umbral, la suerte moral ofrece una respuesta completa al por qué yo, ¿sí? Y otra vez, aquí vuelve la actividad judicial, ¿no? Entonces, ¿quién puede ser quien defina qué es supererogatorio o qué no? Bueno, también va a depender de la capacidad del autor o del dañador para afrontar esa compensación, em, y va a depender también de una actividad judicial, ¿sí? Perdón. Y acá hay un tercer argumento en donde ya mete una pata al Estado, ¿no? Que es una posibilidad de, de- de combinación con la carga exclusiva sobre el particular o incluso de combinación siempre o de combinación a veces, ¿sí? Hay un fundamento normativo, ¿no? Que es que el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones de vida adecuadas. Y esto es lo que se utiliza como fundamento de por qué el Estado tiene que garantizar una sociedad libre de pobreza, ¿sí? O intentar hasta el máximo de sus recursos disponibles, como dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lograr que las personas tengan una calidad de vida adecuada, ¿sí? Entonces hay una obligación estatal inherente al Estado, por lo menos a todos los estados liberales que han firmado los pactos de derechos económicos, sociales y culturales. Y también se podría decir, vuelvo al soft law, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es soft law, ¿sí? Ha ingresado en el mundo jurídico internacional como una costumbre internacional y ahora es una obligación para los estados, muchos de sus artículos, incluido este, ¿no? Entonces, eh, entonces aquí hay una posibilidad de hacer un traslado de ese plus, de esa parte resiliente al Estado, ¿sí? Eh, pero esto además tiene una, una consideración adicional, que es que muchos de los daños que se producen por el hecho de ser pobres no se producen solo por los bajos ingresos o la condición de pobreza, cualquiera sea ella que se considere la víctima, sino por lo que Scanlon llama en su libro sobre desigualdad, eh, unequal concern, que esto es la distribución injusta eh, y arbitraria de, eh, de desigual, perdón, la asignación desigual de bienes públicos, iluminación, infraestructura, servicios. El Estado no solo omite remediar la pobreza, sino que contribuye activamente a crear condiciones de riesgo por la desigual distribución de recursos públicos. Y eh, em, entonces, ¿cuál sería una idea? Una idea, hay tres posibilidades acá. Una es decir, solo co- cuando haya claramente una cuestión de falta de estructura o de problemas estructurales que hayan aumentado las posibilidades de riesgo, el Estado tiene que hacerse cargo de la reparación resiliente. Otra opción es decir, siempre el Estado tiene que hacerse cargo de ese plus, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado tiene una carga de evitar la pobreza o por lo menos de moderar la pobreza hasta el máximo de sus recursos y no tenemos por qué cargar, ¿sí?
fuera de lo que es razonable, es decir, la parte supererogatoria en el particular. Entonces, por otra parte, el modelo de asignación estatal tiene una ventaja, si se quiere, que es que uno de los posibles problemas de este modelo de reparaciones resilientes es que se aumenten los arreglos extrajudiciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más tengo que pagar, más decidida voy a estar como dañadora a promover un acuerdo extrajudicial subindemnizatorio, digamos, subcompensatorio. Entonces, si lo que tiene que pagar el individuo es solo aquello que le correspondería, de acuerdo a una visión de justicia correctiva ortodoxa, y el Estado se hace cargo de lo otro, esto sería un problema menos para incentivar los acuerdos extrajudiciales, ¿no? Eh, entonces, como conclusión, tenemos como pilar la justicia relacional, mejorar la vulnerabilidad del otro respecto y expresa respeto interpersonal entre iguales y no es una instrumentalización del dañador. La suerte moral, la contingencia de la pobreza de la víctima no puede separarse de la contingencia del propio acto dañoso y la posibilidad de asignación estatal. Cuando la carga es supererogatoria o la vulnerabilidad refleja falla estructural del Estado, el Estado asume el componente resiliente. Entonces, si la reparación ortodoxa deja a los pobres sistemáticamente expuestos, el derecho privado debe desarrollar instrumentos capaces de asegurar la efectividad futura de los derechos que pretende vindicar. Con esto termino con una frase que siempre me gusta poner en este tipo de presentaciones. Muchas veces los fracasos de las políticas que se implementan contra la pobreza radican en las llamadas tres IES, es decir, ideología, ignorancia e inercia. Y con esto les agradezco muchísimo la participación y haberme escuchado. Muchísimas gracias, profesora Fernández Blanco, estupendo. Profesor Diego Papayanis, le escuchamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buen día. Lo mismo de Carolina. Un placer, Víctor, que nos hayas convocado aquí para esta discusión y un placer que sea para discutir el paper de Carolina. Ya habíamos discutido una versión previa, pero esta tiene muchísimas novedades respecto de esto, así que el ejercicio no es una reiteración absolutamente de nada. De hecho, no le diré nada que ya le haya dicho antes, será todo nuevo. Em, la discusión en un sentido es doméstica porque, digamos, compartimos muchísimo con Carolina, ¿no? Nuestros marcos teóricos, bueno, están bastante alineados, ¿no? El diagnóstico, por ejemplo, sobre cómo funciona el modelo ortodoxo de reparación, los problemas de regresividad y demás, que Mm. también el primero en desarrollarlo ha sido Keren Paz y demás, lo compartimos plenamente, ¿no? Y también comparto con ella que esta idea que ha tenido de reparación resiliente, que tiene una orientación prospectiva, transformadora, es normativamente atractiva. Creo que sí. Y además que es más importante para mi propio trabajo de lo que inicialmente había advertido. Y con eso concluiré el comentario de hoy, ¿sí? Creo que son cinco cuestiones y de hecho lo tengo por escrito, después te lo pasaré, Caro. Entonces empieza como una cuestión conceptual, después sigue una cuestión dogmática, siempre hay cinco cuestiones. La primera es la conceptual. ¿Mm? Las primeras son de menor importancia para mí. Lo más importante viene en el uso que hace Carolina de la teoría de Dagan y Dorman, ¿sí? Pero la cuestión conceptual tal vez pueda servir para precisar algunas cosas, ¿no? Carolina en el trabajo señala que hay ciertas características de la víctima, la característica X, que podría ser la pobreza, la discapacidad, su género, su raza, etcétera, eh, generan ciertas vulnerabilidades estructurales cuando están estadísticamente correlacionadas con una mayor exposición al riesgo y en última instancia estar más expuesto al riesgo te hace sufrir con mayor probabilidad daños. Es decir, los pobres, por ejemplo, no solo están expuestos a más riesgo, sino que sufren efectivamente más daños por la relación que hay entre riesgo y daño.
Y Carolina distingue tres tipos de objetivos, para decirlo de alguna manera, que puede cumplir el componente resiliente. Primero es eliminar X, eliminar la pobreza sería. Segundo es mitigar X, si no se puede eliminar, al menos morigerarla, ¿no? Y el tercero es hacer que X sea jurídicamente irrelevante. Las tres opciones estas me parece a mí que no están en el mismo nivel porque las dos primeras tienen que ver con cambiar el mundo y la tercera tiene que ver con cambiar un estatus normativo de esa propiedad, ¿no? Y además creo que no son todas igualmente apropiadas, ¿no? Y me parece a mí que una mejor formulación sería distinguir entre la propiedad X, la característica X, la pobreza, y los efectos de la pobreza, la característica de tener una cierta discapacidad y los efectos, la desventaja social que genera esa discapacidad. ¿Por qué? Bueno, porque si X es algo negativo como la pobreza, entonces tiene sentido decir que hay que eliminarla o mitigarla. Pero si X no es negativo per se, como por ejemplo es ser ciego, bueno, uno podría decir, sí es negativo. Bueno, ojo, empiezas a rozar un lenguaje jurídico que es peligrosamente estigmatizante. Empezamos a decir que alguien que es discapacitado tiene alguna, no sé, tiene movilidad reducida, digamos, eso es algo malo que debe ser eliminado. Y no lo sé, porque hay mucha gente que siendo sorda no quiere implantarse, no quiere hacerse el implante coclear y etcétera, ¿no? Hay todo un discurso ahí que hace que ver la edad avanzada, por ejemplo, o la obesidad como algo negativo que debe ser eliminado, bueno, yo creo que eso es problemático. En cambio, si lo que decimos es que en estos casos lo que debe eliminarse o mitigarse no es la característica, sino las desventajas que genera, yo creo que ahí las ventajas, ¿no? Cómo esa característica condiciona de algún modo, te genera cierta vulnerabilidad, ahí el discurso creo que es bastante más plausible y encaja también con la tercera medida, que es que, por ejemplo, hacer que cierta característica como la obesidad sea jurídicamente relevante. No se trata de eliminar la obesidad, de lo que se trata es de que la obesidad no suponga socialmente una desventaja y para eso utilizamos instrumentos jurídicos, ¿no? Eh, es decir, yo lo reformularía en términos de X y los efectos de X, ¿no? Y no necesariamente siempre haya que operar sobre X. En el caso de la pobreza, sí claramente es apropiado decir que lo que hay que hacer es eliminar la pobreza o reducir la pobreza en sí mismo, la propiedad. Pero en el caso de las discapacidades me parece que no. Entonces ahí hay una asimetría tanto en que los tres tipos de operación, eliminar, morigerar y hacer que sea jurídicamente relevante, están en planos diferentes, normativo o empírico, como también en lo apropiado o inapropiado del discurso de eliminar ciertas propiedades, ¿no? Esta es la primera cuestión. La segunda es dogmática y es solo una invitación a pensarlo porque tampoco me parece de la mayor relevancia, tal vez, pero sí me parece interesante ver qué son las reparaciones resilientes cuando tenemos que traducirlas al discurso dogmático, que es lo que le va a interesar a un civilista, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son? ¿Realmente son parte o una forma de remedio compensatorio? Y digo remedio como respuesta ante una injusticia relacional o no, ¿no? Carolina lo presenta como una categoría remedial que es novedosa y creo que tiene razón en ese sentido, pero que es bastante más complejo de lo que se advierte a simple vista, porque en la mayoría de los casos que podemos pensar en, de reparaciones resilientes, eh, toda la movida argumentativa y lo que se pretende lograr puede ser reconstruido al final como el establecimiento de un nuevo estándar de diligencia, ¿no? Que se aplica retroactivamente al caso en cuestión. Un nuevo estándar o un estándar más exigente es subir el estándar, ¿no? Si algo está mal hecho y genera discriminación, mire, antes usted no tenía el deber de no dañar moralmente a las personas obesas rechazándolas en el club. Y ahora lo tiene. Y ahora tiene ese deber. Y ese es un deber de diligencia. Antes eso no era formalmente un injusto relacional, porque si yo tengo total libertad de admitir a quien quiera, no cometo una incorrección hacia ti cuando ejerzo esa discreción y con el nuevo estándar de diligencia ya perdí la discreción. No puedo, aunque sea un club privado, rechazar por esa razón, ¿no? Y esto es muy parecido a establecer un nuevo estándar de diligencia, ¿no? Ahora bien,
la reparación resiliente no es solo para ese caso particular, ¿no? Tiene ese ánimo prospectivo, es decir, no solo crea un estándar de diligencia que va a aplicar retroactivamente al caso, ¿eh? Sino que crea un nuevo estándar para una generalidad de casos. Que ese estándar devenga en algo vigente o no es una cuestión diferente. Cuando ese estándar, bueno, si los demás jueces lo siguen, si el legislador recoge el guante y saca una norma de discriminación basada en una sentencia, ¿no? Que establece la prohibición de discriminar por cierta razón, entonces lo que estamos haciendo con la reparación resiliente sigue siendo un remedio, pero para un tipo de injusticia distinta, no la relacional interpersonal, sino la sistémica. Es decir, es un remedio, pero sistémica. Entonces tiene ese doble componente, creo, que es, mira, en un sentido, para el caso individual va a operar como el establecimiento de un estándar de diligencia que le vas a aplicar y le vas a decir, esto que hiciste con esta persona, de rechazarla por razón de su peso excesivo o lo que sea, eso fue injusto. Para poder decir esto necesitas un estándar de diligencia que trace la diferencia. Y eso lo hace la reparación resiliente. Pero a la vez establece la parte prospectiva para evitar que las injusticias sistémicas se sigan perpetuando, ¿no? Y esto, no sé si estaría de acuerdo o no Carolina con esto, creo que es una reconstrucción conceptual posible y que además encaja con la idea de que el segundo que discrimina, si yo vuelvo a discriminar, es una estándar de diligencia en el sentido de que he fallado con una norma de conducta que era razonablemente exigible en las circunstancias y es fundamento suficiente para la nueva responsabilidad civil. Más allá de otras responsabilidades como la penal por incumplir la orden del juez o la que haya administrativa. Entonces creo que realmente sí funciona como un estándar de diligencia, como un pack que incluye modificaciones de estándar de diligencia, ¿no? A mí la pregunta no me asusta en absoluto la pregunta de, ¿y pueden los jueces hacer esto? Claro que pueden, lo hacen todos los días. Entonces no me preocupa, ni tiene ninguna, aceptar esto no tiene una consecuencia negativa en el marco conceptual de Carolina, porque los estándares de diligencia ya están indeterminados y ya requieren de discreción judicial y de justificación y de buena argumentación. Ya lo están el estándar de la persona razonable, ¿qué ordena? ¿Y quién llena ese? Los jueces todo el tiempo. Y tienen determinaciones de la razonabilidad caso a caso. Entonces, a mí quiero decir, lo aclaro para que no parezca que es una acusación por esa línea. No, no lo es. Es solo una precisión conceptual o una reflexión conceptual adicional, ¿no? Tercera cuestión, una cuestión entre amigos, la titulé esta y el punto es, claro, mira con quién te juntas, Caro, quiénes son tus amigos ahora, ¿no? Antes éramos amigos nosotros y ahora estás con Dagan y Dorfman y bueno, todo se acaba, todo tiene un fin, me rompes el corazón, pero me parece que está bien, es razonable. Dagan y Dorfman son exitosos, está bien, me parece bien. No, tienen una teoría realmente muy buena. A mí el libro me gusta mucho, no lo comparto y ciertamente es el rival más directo que yo tengo en lo que estoy escribiendo ahora sobre todo. En lo que estoy escribiendo ahora, uno podría decir, mira, toda tu visión del derecho privado, Dagan y Dorman quieren dar cuenta exactamente del mismo tipo de soluciones que tú das. Y tienen una teoría que tiene lo mejor de la justicia correctiva, lo mejor de la justicia destructiva, todo en uno. Es un pack fantástico. ¿Por qué no tomar esa teoría, no? Yo creo que al final no es una buena opción la de Dagan y Dorfman. eh, y la razón es que no creo que puedan mantener la justicia correctiva y la distributiva separadas. Creo que confunden todo. ¿Por qué creo esto? Porque ellos se meten en el debate diciendo, mira, nosotros somos justicia relacional. Lo que queremos es que las partes vivan bajo cierto principio de o respeto por un principio que ordena respetar la igualdad sustantiva y la autodeterminación del otro. Vale. Y esto es distinto a la justicia correctiva, dicen. Esto no es Wainwright, que se preocupa solo por la igualdad formal, algo que Carolina también explicó. Y es distinto de justicia distributiva, porque no se trata de una asignación global de bienes y recursos en el colectivo, dice. Y aquí tenemos este espacio intermedio. Pero en realidad, cuando ellos hacen esto, lo que están diciendo es que la justicia correctiva no es una forma de justicia en ningún sentido. Tratar a las personas con igualdad formal, al estilo ricos y pobres tienen permitido dormir bajo los puentes, entonces te trato con igualdad porque te permito igual que a un rico dormir bajo el puente, eso no es justo en ningún sentido, dicen ellos. Por lo tanto, pretenden tachar del panorama normativo la justicia correctiva ortodoxa a la Wainwright. Y vienen ellos a decir, no, la genuina
relación paritaria, la justicia correctiva de verdad, la llamamos relacional, es la nuestra, que promueve la autodeterminación y la igualdad sustantiva. Ok. Y ahora te pregunto, ¿y la justicia distributiva de Rawls no promueve la igualdad sustantiva y la autodeterminación? Es decir, se define la justicia relacional con los dos mismos valores que se define cualquier concepción igualitaria de la justicia distributiva. Cualquiera que sea una concepción igualitaria de la justicia distributiva y no propenda a lograr autodeterminación, entonces no es liberal, ¿no? Y si no propende a la igualdad sustantiva, entonces no es igualitaria. Si es liberal e igualitaria, va a intentar promover esos dos valores a la vez. Y esto le va a generar muchos problemas a Dagan y Dorfman. No puedes lograr diferenciarte tanto simplemente diciendo, no, pero es que esto rige solo en la relación entre él y yo. Bueno, entonces veamos ahora cómo con principios tan parecidos, no parecidos, tan calcados de la justicia distributiva, logras confinar las obligaciones a tú y yo, a lo nuestro. Y por eso es relevante la pregunta del por qué yo, ¿no? Que tú también has dedicado un tiempo, Carolina, a explicar. Esto ahora voy a explicar por qué no pueden separarse, pero el argumento impacta en Carolina de la siguiente manera, que si las reparaciones resilientes se justifican por razones de igualdad sustantiva y la reducción de la vulnerabilidad estructural, entonces diré yo, son de justicia distributiva. Y entonces apelar a la justicia relacional de Adán y Dorman no sirve para nada. Tomemos el viejo esquema de justicia distributiva. Pero Carolina rechaza esto y dice, no, el argumento es genuinamente no distributivo, es puramente interpersonal. Y yo diré entonces, bueno, pero la justicia relacional no te alcanza por el problema de por qué yo, no te alcanza para justificar compensaciones resilientes, reparaciones resilientes. ¿Sí? Es una suerte de dilema. Si aceptas que es distributivo, entonces olvídate de Dagan y Dorman. Y si dices, no, no, me quedo con Dagan y Dorman, entonces ellos no te permiten justificar las reparaciones resilientes. ¿Por qué? Primero porque creo que en la teoría de Dagan y Dorman hay una petición de principio grande. Carolina mismo dice que el componente resiliente de la reparación resiliente, valga la redundancia, es lo que permite a los agentes relacionarse con la víctima, a todos los que tienen estas obligaciones, con la víctima en pie de, genuina, de una igualdad genuina, ¿no? Respetándola como una persona que se autodetermina. Em, pero claro, ¿cuál es el problema aquí? Que yo creo que la idea de que solo si me acomodo a tus necesidades, a tu necesidad de que haya una rampa, por ejemplo, solo así te respeto en tu igualdad y en tu autodeterminación, el problema es que el respeto no puede ser el fundamento del deber. Es decir, solo yo te falto el respeto si tenía el deber de poner la rampa. Porque si no tengo el deber de poner la rampa, no te puedo faltar el respeto no poniéndola. Es decir, Dagan y Dorman, y por extensión ahora Carolina, ponen el carro delante del caballo, no detrás. Es decir, no puedes decir que no acomodarte a las necesidades del otro es una falta de respeto. Bueno, depende de si tengo el deber de acomodarme, ¿no? Porque si no tengo el deber de acomodarme, no puede ser una falta de respeto. Una vez que me dices, tú debías tener una rampa, tú debías tomar cierta precaución y yo no la tomé, ahora hay un wrongdoing, un wrong. Ahora sí te he agraviado, porque incumplí unos deberes que tenía respecto de ti. Y ahora sí puedes decir, me has agraviado incumpliendo uno de los deberes que tienes hacia mí y por lo tanto eso es una falta de respeto. No me respetas como persona, no respetas mis derechos, ¿no? Yo creo que esto ya para la teoría es bastante problemático, lo de Dagan y Dorfman. Eh, entonces, si necesitamos primero necesitamos para que haya un injusto relacional, necesitas saber cuál es el deber de acomodarte o si lo tienes. Entonces la cuestión es cuándo tenemos estos deberes, cuándo tenemos estos deberes, ¿no? Y ahí viene la pertinencia de la pregunta, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo debo tener una rampa para ti? ¿Por qué yo debo acomodarme a tus necesidades, ¿no? Claro, ¿se puede responder esto sin consideraciones distributivas? Yo creo que no. Yo creo que no hay manera. Viene alguien a mi restaurante y me dice, hey, tienes que construir una rampa para que yo pueda acceder. Y yo le pregunto, ¿y por qué tengo que construir la rampa? Y él me dice, bueno, porque si no, no respetas mi igualdad sustantiva y mi derecho a autodeterminarme. Y yo le digo, no, no, sí, yo respeto todo tu derecho a autodeterminarte y tu igualdad sustantiva, pero ¿por qué debo financiar yo
tu igualdad sustantiva y tu derecho a autodeterminarte? ¿Y por qué no debe financiarlo el Estado o alguien que sea más rico que yo? ¿Por qué yo debo cargar con los costes de que tú tengas igualdad sustantiva? ¿No? ¿Por qué yo? Em, Claro, la única respuesta yo creo que es distributiva. ¿Por qué? Porque el Estado viene y te dice, mira, no podemos dar rampas a la gente con silla de ruedas para que lleve una rampa atrás y la ponga donde, porque, bueno, ¿por qué no? Porque hay escalinatas largas, escalinatas cortas, esto no funciona así. La única manera de garantizar accesibilidad es que cada dueño de un restaurante ponga y construya y adapte los lavabos y todo, una rampa y adapte los lavabos y todo esto. Y ahora la pregunta ¿es esto distributivamente injusto? ¿A vos te parece, Caro, que esta pregunta es irrelevante? Porque si fuera distributivamente injusto, fíjate que solo podría el Estado justificar que tengas el deber de adaptar tus lavabos, pero el Estado te va a pagar como vos sugerís. Te voy a dar el subsidio para que lo hagas, porque sería distributivamente injusto. Es decir, la cuestión distributiva está siempre sobrevolando ahí, siempre está vigilante. Te voy a imponer el deber de poner rampas. Pero ¿es esto distributivamente injusto o no? Porque si es distributivamente injusto, ¿por qué tú tienes que solventar la autodeterminación de otros? No parece esto tener escapatoria. La única respuesta es, mira, tienes este deber y no es distributivamente injusto porque te estoy cobrando 30% en el impuesto a las ganancias y podría cobrarte el 40% justificadamente. Entonces te estoy cobrando el 30% porque eso es una manera en que permito que el negocio sea viable y que puedas, de hecho, ofrecer platos para gente que no puede pagar precios más caros. Esa es la razón por la que te dejo operar con la libertad con que te dejo operar, ¿no? Yo creo que esa es una respuesta que le puedes dar para justificar algo. ¿Y por qué yo? Porque colectivamente toca que cada uno haga su parte, ¿no? Cada uno haga su parte. Fíjate aquí que se conecta con otro temor, la cuestión de la instrumentalización, ¿sí? Están todos conectados estos últimos argumentos, ¿no? ¿Cuál es el temor de Dagan y Dorman que Carolina también hace propio de alguna manera? Es que si justificas estos deberes por razones distributivas, esto convierte a los agentes particulares en instrumentos de la política pública, en títeres, ¿no? Estás mediatizado y esto parece medio antiliberal, ¿no? Suena de hecho un poco comunista, planificado. Mira, te toca, esta es tu función social y tú todo lo que tienes permitido hacer, lo tienes en la medida en que contribuya al bien colectivo y si no, no. Pero yo creo que este temor es infundado. ¿Por qué? Porque reconocer que el marco de interacción tiene una dimensión distributiva no es tratar a las personas como meros medios, ¿no? Piensa que parte de lo que hay que hacer para relacionarnos con igualdad es pagar impuestos. Solo si pagamos impuestos, entonces la gente tiene educación, hay sistemas de salud, sistemas de justicia, y solo cuando tenemos ese background podemos relacionarnos como genuinamente libres e iguales. Entonces, parte de lo que hay que hacer es pagar impuestos, y parte a veces de lo que hay que hacer es construir la rampa. Parte de lo que tienes que hacer es, no sé, esperar un poquito en el semáforo cuando una persona muy mayor no acabó de cruzar. Eso es lo que hacemos. Son todas cosas que hacemos que uno podría decir, ¿y por qué me toca a mí? Porque esa es tu parte en el esquema cooperativo, que tiene una dimensión claramente distributiva, global, ¿no? Esto es lo importante. Esa es tu parte para que esto pueda funcionar de modo tal que tengamos un marco de cooperación que nos permita realmente relacionarnos como libres e iguales, ¿no? Y por supuesto, el Estado podría subsidiar las rampas, como dije antes, pero eso depende de de si es injusto o no es injusto, de que el dinero salga de los bolsillos de los propietarios o no. ¿Sí? Por eso el argumento de la suerte moral, que aquí lo enfatizaste el argumento de la suerte moral, que le agregaste algún matiz aquí, a mí no me convence de por qué te toca, por suerte moral, porque vives al lado de esta persona. Y es realmente por suerte moral, ¿no? Que yo tengo que cubrir, aunque no sean supererogatorios, pero realmente el vecino que tengo lo tendré durante muchos años y tiene necesidades, porque es una persona mayor, no puede cargar el bidón de 8 litros hasta el tercer piso y no hay ascensor. ¿Se lo tengo que cargar yo? No, es supererogatorio. Bueno, ¿quién dice que es supererogatorio? La verdad que no, son 2 pisos más, subís, le dejás el agua. Y el otro que vive en un resort con gente joven, ejecutivos jóvenes, que ninguno necesita nada y este no cumple nunca con ningún deber de acomodarse a nadie, ¿no? El argumento de la suerte moral me parece muy sospechoso, pero sobre todo porque ignora que siempre hay tres posibilidades. Mira, aquí hay una injusticia o un coste de algún tipo, una desventaja. Primera opción, la tolera quien la padece. Segunda opción, la tolera el que interactúa con él. Tercera opción, la tolera el Estado. Eso siempre está.
Y eso es parte de un análisis distributivo, no de suerte moral. Si fuera por suerte moral, por pura suerte moral, no tendríamos modo de quejarnos de que, hey, me estás imponiendo una carga aquí que tal vez es un poco despareja respecto de otros, ¿no? No tendríamos ese modo de quejarnos. Por eso el argumento a mí ese no me convence. ¿Cuál es la última cuestión? La última cuestión es lo que tiene que ver con, bueno, ¿y cuál sería la salida? Si Dagan y Dorfman realmente tienen estos problemas, cosa que podemos discutir, evidentemente es discutible todo lo que he dicho, a mí no me convence, eso no significa, es una teoría muy bien articulada, muy bien cerrada, pero si tienen este problema, ¿cuál es el esquema alternativo? Yo creo que hay un marco alternativo y que además es el que estoy desarrollando para el libro este que comencé a escribir en 2019 cuando Carolina me invitó a un libro sobre derecho privado y pobreza. Escribí el paper y ahí me di cuenta, porque claro, tenía 90 páginas el paper, digo, esto es proyecto de libro y lo sigo escribiendo. Lo acabaré este año si puede ser y lo que defiende es el enfoque de las capacidades, ¿no? En ese enfoque, las reparaciones resilientes no solo están permitidas, sino que son genuinamente exigidas. Casi es un imperativo que haya la clase de reparación que Carolina dice que es buena idea que haya, ¿no? Y esto es algo que me daba cuenta ahora trabajando sobre el material de Carolina. ¿Cuál es la implicación, ¿no? Para darle un cierre dije, venga, va, y le enfoque las capacidades que, si no es muy destructivo todo, digo, venga, Dagan y Dorman no va, bueno, pero ¿qué sí va? ¿Qué sí va? Y yo creo que el enfoque de las capacidades va. ¿Por qué? Porque no es totalmente distributivo, no es relacional o correctivo. Ahora ya voy a tomar correctivo relacional como sinónimos, porque ya no creo que la visión relacional que Dagan y Orman se hayan apropiado ahora de la justicia relacional, también existe desde fines de los 90 y antes también, ¿no? Con Elizabeth Anderson y otros que hablaban de una justicia relacional más que nada pensada para la sociedad civil, ¿no? Ciudadanos que se relacionan políticamente como iguales y demás, pero bueno, hay mucha tradición de relacionalidad. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Eh, que el marco de las capacidades, el enfoque de las capacidades, ¿no? Esto es larguísimo explicarlo, así que voy a decir solo dos líneas sobre esto y me perdonarán la brevedad, pero el enfoque de las capacidades es lo que dice, mira, no importa realmente cuántos derechos te dé la Constitución ni el Código Civil. Lo que importa es qué puedes hacer con estos derechos, ¿no? Y eso depende de factores contingentes. Entonces, la política pública debería estar orientada no por la lectura formal de los derechos que tiene en la Constitución, es decir, aprobado, este país tiene una buena Constitución, respeta a sus ciudadanos, sino por cómo viven realmente los ciudadanos, según teniendo esos derechos. Un ejemplo muy sencillo es realmente la libertad de movimiento. Sí, libertad de movimiento. Allí donde hay barreras arquitectónicas por todas partes, si yo soy discapacitado, esa libertad de movimiento para mí no tiene ningún valor y para ti tiene mucho, ¿no? Y si yo decido como Estado subsidiar las artes audiovisuales y no se subsidia la música y yo soy ciego, pues me parece que eso es tirar el dinero. Y te digo, bueno, esa política pública no favorece del mismo modo a todas, ¿no? A ciertas capacidades que son centrales. Bueno, ahora bien, necesitamos un listado de capacidades. ¿Cuáles son las capacidades que deberían ser relevantes? Ahí Marta Nussbaum hizo un trabajo, en mi opinión, estupendo y tiene un listado famoso de 10 capacidades. Vivir una vida normal, en duración, calidad, etcétera, en general. Es como una mega capacidad eso, porque de eso se trata. Vivir una vida digna es la madre de todas las capacidades y luego la capacidad de poder vivir en un entorno saludable, libre de ciertos riesgos, la capacidad de moverte, etcétera, son todas funcionales a vivir una buena vida, una vida digna. No voy a entrar en si esto es perfeccionista o no, no es perfeccionista porque todos los valores del listado de Nussbaum son valores reconocibles dentro del discurso liberal, se puede argumentar, hay todo un capítulo solo sobre esto en el libro, y entonces lo voy a tomar como bueno, y hay una capacidad en particular que es la capacidad de afiliación. ¿Cómo la defino? Mira, para los propósitos de este comentario solo es la capacidad de relacionarnos con otros en pie de igualdad en la vida civil ordinaria. Tenemos múltiples relaciones, nos relacionamos políticamente como militantes de un partido, nos relacionamos como contratantes, nos relacionamos como miembros de una familia, como compañeros de trabajo, ambiente laboral. Tenemos diversas relaciones. En todas ellas, la capacidad de afiliación requiere que yo pueda relacionarme normalmente como un igual con otros, que no haya subordinación, ¿sí? Eh, y para eso, ¿qué se requiere? Como mínimo, las bases sociales del autorrespeto, que es un concepto rawlsiano. Y las bases sociales del autorrespeto que son, mira, las instituciones deberían darte bases sociales para que tú te valores a ti mismo
como persona, como agente moral. Y segundo, para que valores, para que tengas cierta confianza en tus propios planes y en tu capacidad de llevarlo adelante. Todo esto es muy importante para la persona liberal. Tenés que tener autorrespeto y para eso las instituciones deben mostrarte que tenés valor moral. Y de ahí es que el derecho privado es fundamental, porque si no hubiera mecanismos de derecho privado que nos imponen un esquema de reconocimiento recíproco como iguales, entonces no podríamos sentirnos realmente personas dignas de valor moral. Un ejemplo, en Canadá, la Corte de Ontario, ante un caso de acoso sexual en el trabajo a una mujer, le dijo que no podía demandar al empleador, que tenía que ir a un fondo de compensación. ¿Esto qué significa? Que el jefe, el dueño del turno, la manosea, la toca, la toquetea toda, y luego cuando ella se planta frente a él y le exige, para de hacer esto, y le exige responsabilidades, él le dice, vete a hacer la cola de la seguridad social, yo no te debo nada a ti. Claro, esa falta de reconocimiento recíproco como un igual que tiene poderes normativos iguales, yo te puedo exigir explicaciones, responsabilidades igual que tú a mí, cuando tú eliminas esto, estás socavando las bases sociales del autorrespeto. Yo, cuando estoy sistemáticamente sometido a los poderes normativos de otros y no los tengo yo recíprocamente, no puedo tener autorrespeto, no puedo considerarme un igual moral. ¿Sí? Esa es la idea de el derecho privado cumple ese rol en la capacidad de afiliación. Es decir, hay ahora una relación que es interna a la propia lógica del derecho privado que requiere restaurar la paridad de manera efectiva. La paridad de manera efectiva. Y aquí es donde entran las reparaciones resilientes. ¿Por qué? Porque solo cuando los demás respetan sistemáticamente mis derechos, yo puedo entender que no soy una cosa a la que, de algún modo, tiene un precio cada vez que la dañas le pagas. No, no, la reparación resiliente lo que hace es la efectividad de mi derecho de indemnidad, de poder plantarme frente a ti y te digo, mira, no quiero que me pagues indemnizaciones, quiero que dejes de dañarme, ¿no? Y que el Estado reconozca esto y que las ordene directamente, tal como sugiere Carolina, reforzando los derechos de indemnidad, es fundamental para las bases sociales del autorrespeto. La arquitectura es como muy larga, pero al final lo que te muestra es, bueno, ¿y qué implica esto para el enfoque de las reparaciones resilientes? Dos cosas que tienen un doble fundamento, no uno solo. Carolina se tentó con Dagan y Dorfman porque le da una teoría unificada, sólida y relacional. Pero claro, las reparaciones resilientes tienen una capacidad transformativa enorme a nivel social. Son distributivamente relevantes porque atacan vulnerabilidades estructurales, no solo problemas individuales. Entonces, un esquema que solo te ofrece relacionalidad no te sirve, porque el derecho privado es relevante porque cambia el mundo, porque hay menos acoso laboral cuando las personas pueden demandar directamente, exponer y tienen esas potestades. Y cuando hay reparaciones resilientes, hay menos de esas situaciones de vulnerabilidad y al final se solventa la vulnerabilidad. Entonces es relevante a nivel distributivo, pero a la vez también es interpersonalmente relevante porque son maneras de exigir un respeto genuino, que no es una cuestión de decir, mira, eh, tú, esto no es un sistema de pay as you go. No es que cada vez que me dañes yo iré a cobrar la indemnización. No, no. Yo tengo poder normativo para exigirte a ti que pares, ¿no? Que cambies tu dinámica, que pongas estándares de diligencia nuevos, que eleves los que tienes. ¿Sí? Y esto es interpersonal. En ese sentido, creo que el enfoque de las capacidades, que no es solo distributivo, porque las capacidades del Estado de Nussbaum requieren política pública, sí, y yo lo que trato de mostrar en mi libro es que requieren necesariamente de un derecho privado que garantice la capacidad número 7, que es la de afiliación, y Nussbaum misma argumenta, y yo estoy de acuerdo con ella, que sin esa, todo lo demás se viene al diablo. Todo lo demás se va. ¿Para qué te sirve tener salud si no tienes autorrespeto? Si la gente te humilla todos los días, ¿qué clase de vida sería esa? Sin la capacidad de relacionarnos con otros como genuinamente libres e iguales, todas las demás capacidades son irrelevantes. Empiezan a tener sentido cuando garantizas esto. Las capacidades, las reparaciones resilientes fortalecen el derecho privado y los derechos de indemnidad, por lo tanto, logran dos cosas, transformaciones distributivas y justicia interpersonal, que es importante para la capacidad de afiliación. Es decir, si te lo pensase dos veces y antes de dejarme siguieses el enfoque de las capacidades, tendrías, en realidad,
una manera de explotar mucho más el potencial de las reparaciones resilientes, que es lo que te dan Dagan y Dorman, ¿sí? Más allá de los problemas internos de Dagan y Dorman, que como digo, podemos discutir si se pueden salvar o no de mis objeciones, parcialmente, totalmente o qué. Bueno, si se salvasen totalmente, todavía no captarían el aspecto distributivo que es muy importante en las reparaciones resilientes. Listo, no sé, ni miré el reloj, lo siento, Víctor, no sé si me he excedido, espero que no. Gracias. Nada, muchísimas gracias, profesor Papayanis. A ver, hubo un pedido de hoy día no extendernos tanto como otras sesiones por vida familiar y tal. Si no te ofende, Caro, te pido, si es que hay preguntas del público, juntarlas para tu respuesta, ¿vale? No sé si el público tiene alguna pregunta en este momento. Por favor, profesora Delgado y luego profesora Juliana Díaz. Adelante. Buen día. Bueno, buenas tardes. Ya no sé en dónde anden, así es que buenas tardes, buen día, donde sea que andemos cada quien. Eh, un poco me angustia hacer dos preguntas después del nivel de discusión. Entonces, anuncio que son preguntas hiper básicas de alguien que no topa nada de derecho de daños, ¿ok? Entonces, va un poco ahí. La primera, Caro, tiene que ver con, yo leí casi todo el paper que mandaste, pero no termino de entender muy bien el alcance de la propuesta, ¿no? En un punto en particular. Si lo que estás planteando es que estas reparaciones resilientes tengan la capacidad de mitigar el riesgo de que la persona que sufre el daño sea dañada nuevamente o de que cualquier persona en las circunstancias compartidas con esta que fue dañada eh, sea o tenga probabilidades de ser dañada en el futuro. O bien que más bien la finalidad es evitar que el agente dañador pueda dañar nuevamente a personas en la situación que comparten las características de esta primera persona. Y creo que, digamos, esto me parece importante porque creo que un poco de de poder tener claridad en ese punto, eso permite tener un poco más de cancha para evaluar lo que dices después respecto a lo que es y lo que hace y lo que implicaría una reparación resiliente. Eso por un lado. El segundo punto, y que creo que de alguna manera sale todo el tiempo, pero a lo mejor esto yo lo he escuchado con otra terminología, no necesariamente con la que se usa acá, tiene que ver con esta crítica al traslado del debate sobre la reparación integral a cargo del Estado a aquellos casos de discusión de la reparación a cargo de particulares, ¿no? Y esta crítica un poco lo que dice es por qué se trae por qué se mezcla una con la otra y se articula el análisis como si estuviéramos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Y es, no comparten el mismo objetivo, no tienen el mismo potencial de incidencia, no tienen los mismos deberes una y otra. El Estado no tiene el nivel, digamos, tiene un deber reforzado que los particulares parecen no tener. Entonces, esta crítica donde pone un poco el punto es en decir por qué estamos usando la reparación integral como si fuese la base o el fundamento de reparaciones de particulares y en especial cuando pretendemos que esas particulares empiecen a tener este margen mucho más amplio, y ahí viene la pregunta del por qué yo, ¿no? O sea, porque que esa pregunta no la puede hacer el Estado. El Estado no puede decir, ¿y por qué yo tengo que reparar el estado estructural? Esa el Estado no tiene cabida, pero el particular sí, ¿no? Es decir, ¿y por qué yo? Entonces, eso un poco como que genera así esta duda de decir, bueno, a lo mejor sí que hay sí que tiene algún fundamento esta crítica del traslape. Y me llama la atención porque hay referencias a la reparación integral en el texto, ¿no? El texto de alguna manera refiere a la forma en la que está articulada la reparación integral en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, y
mi pregunta iba por ahí. Y bueno, creo que lo dejo aquí porque, pero tengo ahí un par de más. Si hay algún follow-up, igual le levanto otra llamada. Muchas gracias. Gracias, Caro, por la exposición y lo mismo, Diego, por el comentario. Muchísimas gracias, profesora Juliana Díaz. Hola, buenas tardes a todos y todas. En primera instancia, agradecer este tipo de espacios, ¿cierto?, que fortalecen y que en verdad constituyen desafíos de pensamiento frente a esa estructura clásica del derecho de daños y los remedios compensatorios. Y en ese sentido, me gustaría hacer breves comentarios. El primero, frente a la potencialidad que yo veo que tiene la investigación frente a los elementos que considera el elemento X de pobreza, como la profesora Carolina lo manifiesta, luego lo transforma en vulnerabilidad, ¿cierto? Yo creo que ahí asume la potencialidad de la investigación, ¿por qué solo se reduce a pobreza? Y en ese sentido yo creo que sería muy interesante que aborde también la vulnerabilidad no como un atributo especial de ciertos grupos o de ciertas personas, sino como un fenómeno dinámico y relacional que de alguna manera la Corte Interamericana lo ha traído como vulnerabilidad por capas, vulnerabilidad interseccional. Yo creo que eso sería muy fructífero y además el texto de Inés que reconoce que existen distintos tipos de vulnerabilidades que además se interrelacionan. Entonces está una vulnerabilidad personal, ¿cierto?, que se deriva de características individuales, pero también hay una vulnerabilidad situacional surgida del contexto y otra incidental con que esta discriminación se puede agravar por ciertos fenómenos específicos o repetitivos, como por ejemplo demoras administrativas, barreras sistemáticas. Entonces, me parece muy interesante que pudiera explorarse la posibilidad de no abordarlo desde un factor o un elemento específico como la pobreza, sino la vulnerabilidad y cómo se intersecciona los distintos tipos de vulnerabilidad. Y también, como pequeño comentario, en Colombia particularmente se ha tratado de abordar, eso sí, desde el aspecto no privado, sino del Estado a través de la justicia restaurativa que consolida la verdad, justicia, reparación y particularmente las garantías de no repetición. Y entonces los actos simbólicos en la reparación, no solo el elemento económico resulta importante. Y finalmente una pregunta frente al modelo de asignación de la reparación, ¿cierto? En el que uno de las posturas que usted asume es la persona que daña, ¿cierto?, paga esa compensación aritmética y el Estado podría financiar el componente prospectivo. Y en ese sentido me gustaría saber procesalmente cómo haríamos, qué juez definiría en ese sentido quién asume el daño. Estamos hablando del ámbito civil y en el civil se determina eso y le puede el civil exigir eso al Estado. Procesalmente, ese modelo me causa esa inquietud. Agradezco mucho las presentaciones y la organización del seminario. Muchísimas gracias. Y claro, con esta cerramos este tanda de preguntas. La profesora Sofía Lazón. Ah, sí, gracias. Ahí está. Yo tenía una pregunta, slash, comentario, slash, sugerencia. Creo que vendría bien, Caro, que también pudieras incorporar o hacer quizás un apartado, quizás no en este trabajo, pero sí en el libro cuando lo escribas, haciendo referencia a la crítica que usualmente surge cuando uno habla de estos temas distributivos en el derecho privado, que es que existe la creencia, sobre todo en la doctrina tradicional, que el derecho privado es un mal instrumento distributivo, que eventualmente puede generar, de hecho, mayores desigualdades, porque justamente siento que también surge de las intervenciones algo de esa preocupación, que es que, bueno, entonces eventualmente voy a tener dos pobres que son vecinos y solamente porque a uno se le quemó la casa y al otro no, ahora ese que se le quemó la casa va a tener una mejor casa que el vecino que no sufrió ningún tipo de tragedia.
Y eso es como disonante y choca. Ah, Aunque el profesor Papayani de hecho tiene un trabajo, el del derecho tributario, por ejemplo, el pago de impuestos también genera ese tipo de problemas, pero es una fricción que se le suele atribuir mayormente al derecho privado, aunque el derecho público también adolece de este tipo de problemas. Muchas gracias. 1 millón de gracias. Ahora sí, profesora Fernández Blanco. ¿Cuántas horas nos quedan? ¿No? Una vida No, para escucharte, Caro, ¿cuánto queda? imagínate. ¿Cuánto queda, Víctor? Em, si les parece, cerramos a 15 y 20. Vale. Voy a ir en orden. Muchas gracias a todos y todas por los comentarios, súper importantes. Diego, me vas a tener que pasar eso que tenés escrito, porque no voy a poder responder a todo. La buena noticia es que conozco mucho más del enfoque de las capacidades que de Dagan y Dorfman, con lo cual, y de hecho creo que el enfoque de las capacidades fui yo quien te introdujo un poco en ese tema, con lo cual me va a resultar, si acepto la crítica, más fácil moverlo que todo lo que me costó construirlo. Este, pero bueno. eh, el primer comentario, absolutamente de acuerdo, gracias sobre que no están en el mismo plano, eliminar, mitigar, que a veces uno no quiere dejar de ser obeso o no puede dejar de ser ciego, etcétera, etcétera. Me parece perfecto, o incluso en el ámbito de la orientación sexual, ¿no es cierto? Eso es absolutamente... Siempre que pienso en eliminar y mitigar, estaba pensando en pobreza, siempre que pienso volver en jurídicamente irrelevante, estaba pensando en situaciones de discriminación, pero hay que aclararlo mejor. Em, un nuevo estándar de diligencia. Yo no estoy segura de que las reparaciones resilientes generen un nuevo estándar de diligencia. El estándar de diligencia sigue siendo el mismo, eh, que es no dañar o actuar como una persona razonable. Lo que cambia es la consecuencia de ese estándar de diligencia, de no haber respetado ese estándar de diligencia. O no te entendí bien o no lo veo claro que esto implique un nuevo estándar de diligencia, como nuevo estándar de conducta exigido a las personas potenciales dañadores. Me da la sensación que es el mismo, lo que ocurre es que cambian las consecuencias, ¿no? Em, Dagan y Dorfman, Solo tengo que... una cosa, perdón, solo Sí, esto y me callo la boca y apago, porque si no, no acabaremos no, no, más. no, no. Pensá el caso de el repartidor que pasa por los barrios pobres, ¿no? Supongamos que pasa por los barrios pobres el camión de repartición porque es el trayecto más corto, no porque quiere poner peligro a los pobres. Aún así podrías decirle, mira, estadísticamente está perjudicando a gente que siempre es infracompensada, que no tiene respaldo jurídico para demandar, pasa por otro lado. Eso es un nuevo estándar de vigencia. Tienes que tomar precauciones para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? En ese Ok. sentido. Pero bueno, yo tampoco estoy tan seguro, ¿eh? Solo lo tiré y no me parece el comentario tampoco que requiera grandes cambios. Yo lo tiré para enriquecer la discusión. Mm. Eh, vale. Dagan y Dorfman lo tengo que pensar bien, la crítica, o sea, todo lo que sigue, que es la crítica de Dagan y Dorfman unida al enfoque de las capacidades, lo tengo que pensar bien. De todos modos, primero, hay el ejemplo de Dagan y Dorfman del restaurante y de la rampa. Ellos van y vienen con el ejemplo. A veces es un edificio, a veces es un restaurante. En el restaurante yo no veo ningún problema, porque en el restaurante vos no hay un problema de instrumentalización, porque vos tenés un beneficio de construir la rampa, ¿sí? En el edificio no, porque no tenés ningún beneficio de que tu vecino discapacitado. Por eso yo no uso el ejemplo del restaurante, uso solo el ejemplo del edificio, porque tengo
la sensación de que en el restaurante está muy justificado, que no tenés ningún problema en justificarlo desde los tres principios de la moral crítica de, sobre todo no hay un problema de inviolabilidad, ¿sí? No hay un problema de inviolabilidad. En cambio, lo que me ha dado más problema es el principio de inviolabilidad, el problema de la instrumentalización. Por eso Dagan y Dorfman me dieron una vía, una salida, em, que tengo que repensar, porque yo tampoco estoy muy segura que el enfoque de las capacidades pueda eh, eh, em, tercerizar la necesidad, o sea, el cumplimiento o la expansión de las capacidades, ponérselo a los privados. Yo lo veo muy, por supuesto que sí, todo lo que dijiste antes, además está en mi artículo de ese libro de pobreza está, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación entre capacidades y derechos, ¿no? Las capacidades son los derechos en acción. Eh, Uno puede tener el 90% de escolaridad primaria cumplida, y esto es decir, cómo ha evolucionado la sociedad, pero un tercio de esos escolarizados no sabe leer. Entonces, ¿se cumplió el derecho? Sí, pero está la capacidad cumplida, no, ¿sí? Entonces, la capacidad de lectoescritura, que es una de las capacidades básicas que incluso Sen dice que nunca enumera capacidades básicas, pero la capacidad básica de la lectoescritura sí. Em, pero no estoy tan segura de que no choquemos otra vez con el problema de la inviolabilidad de la persona. Esto es para mí lo más sensible de todo de toda la idea de. En una de esas me termino decantando por la posición estatal puramente. Y yo lo que intenté es hacer una justificación de por qué era plausible em, también dejarlo solo en la parte privada. Tengo que verlo mejor, pero tu crítica, digamos, yo tampoco no estoy muy segura de que sean o sea, que no pueda separarse justicia distributiva con justicia correctiva. Especialmente si te aferras a un modelo muy aristotélico en el cual para que haya justicia distributiva los bienes tienen que estar en la sociedad. Y una vez que se produjo el evento dañoso, ya está entre las partes. Esto podría ser una objeción a que No, se sea. pueden separar perfectamente, yo las separo. Dagan y Dorman no pueden, digo yo, porque es autodeterminación a igualdad sustantiva, lo mismo que la justicia distributiva. Lo definen por los mismos dos valores. Entonces, cómo lo vas a separar luego? Es natural que haya después problemas de clasificación si usaste los dos mismos valores. Si estoy haciendo justicia correctiva o distributiva aquí. Y no sé, estoy procurando lo mismo que la justicia distributiva, pero yo. ¿Y entonces por qué yo? ¿Por qué sobre mi caso? Pero Mm. perdón, contesta la otra pregunta. Bueno, bueno, bueno. Yo ahora No, te mando contigo creo que he sí, terminado. ahora te mando el paper y después seguimos discutiendo ad eternum, como siempre. Seguimos discutiendo. Em, Marianela, está bien tu comentario y creo que lo tengo que hacer más claro, si es individual o colectiva o si la finalidad es que ese agente no vuelva a dañar. La propuesta es individual, ¿sí? No es que mejore o sea, quien dañó mejore el barrio entero o la calle en la que ocurrió el accidente porque no había luz suficiente, ¿sí? Em, la mejora colectiva es un poco lo que hacen las garantías de no repetición en la Corte Interamericana, ¿sí? Em, eh, y esto, por eso en el proyecto más largo, digamos, distingo esta idea de garantías de no repetición de las reparaciones resilientes, aunque forman todas parte de una misma, si se quiere, amalgama de remedios, pero en mi propuesta es individual. Es decir, si explotó la cocina porque la cocina que le vendieron al tipo por ser pobre era la peor del coso y no tenía las garantías de seguridad, la reparación resiliente debe ser
arreglar, o sea, los daños sufridos y además darle una cocina que no vuelva a explotar, ¿sí? Eh, esto es en mi propuesta. Por eso me choco con todos los problemas de la instrumentalización, ¿sí? Y está claro que el Estado no tiene el YMI, el Estado no tiene, porque el Estado no tiene los problemas de los límites de la moral crítica de la autonomía, ni de la dignidad de la persona, ni de la inviolabilidad de la persona. Entonces, todo esto está, eh, es mucho más fácil. Si lo estatizamos, todo es más fácil, ¿sí? Em, Incluso hay un autor que está citado en el paper que propone una cosa que yo siempre lo hago discutir en mi curso de- de aspectos distributivos del derecho de daños. Hacemos como un pequeño juicio que Barbosa Pinto propone hacer un juicio al Estado por pobreza. O sea, hacer un juicio por daños y perjuicios por el solo hecho de ser pobre. ¿Sí? Em, que es interesante, o sea, podría pensarse como una opción. Em, y después la segunda pregunta no te la entendí muy bien. ¿Por qué usamos en el Estado la reparación integral? Bueno, el Estado el Estado también está obligado cuando repara a seguir los modelos de reparación integral, ¿sí? Por lo menos en cuanto a que no puede poner límites. ¿M? Eh, mm, Hay una sentencia, por lo menos en Argentina y en México, que son estados en donde está muy constitucionalizado la reparación integral. El Estado, excepto en situaciones especiales, ¿no? Como por ejemplo cuando se pagó a los desaparecidos o cuando son reparaciones que se hacen administrativamente y de manera genérica, que se pagaron por días de prisión, ¿no? O por días de estar desaparecido, pero en general, por ejemplo, había topes indemnizatorios a los policías porque se supone que habían asumido la tarea de ser policía y el Estado dijo no, 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 perdón, el Estado, la Corte Suprema dijo no, estos topes son inconstitucionales, ¿sí? O sea que el Estado también tiene una obligación de reparación integral, lo que no tiene son los problemas para limitar la reparación integral. Al Estado sí se le puede pedir más. Eh, Claro, claro, pero es justo, más bien lo que te decía es, o sea, hay una crítica a decir que por qué se traslada ese marco teórico para analizar la reparación en el caso del Estado con todas las incidencias y las peculiaridades que tiene cuando se analizan reparaciones que se deben entre particulares. Y lo que dicen es el marco teórico y los argumentos que se dan para una no funcionan en absoluto para la otra. No funcionan porque la intención, o sea, el objetivo que busca cada uno es distinto, porque el nivel de impacto de las medidas que se puedan determinar como reparación es completamente diferente, porque el deber a cargo de quien debe reparar, del sujeto dañoso, es completamente distinto, uno es más reforzado que el otro. Entonces, la crítica va en el sentido de decir, ¿por qué te traes ese marco teórico de reparación integral a cargo del Estado al análisis de la reparación entre particulares? No vale. Un poco esa es la crítica. Y mi pregunta era, porque yo veía ciertas cuestiones que tienen que ver con reparación integral a cargo del Estado en el texto, pero el texto está dirigido a reparación entre particulares, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo podías hacer, o sea, al final es, cómo podías, si había, si digamos, que pensabas de eso, pero además eso trae a colación y tiene que ver con uno de los argumentos que tú haces, ¿no? Que es el why me, o sea, las objeciones a las que tú das respuesta. Y la objeción cambia un montón. En un lado El y en el YMI no, el YMI no se aplica al Estado. no, claramente. El YMI no se aplica al Estado. Pero yo creo que no es No, tan. hay una versión del Why Me que sí. Why not you? ¿Por qué no es tu responsabilidad individual esto? Como cuestión distributiva. Esa es gran parte del qué rol tiene en la justicia distributiva igualitaria la responsabilidad personal. Una persona que quedó ciega porque se tomó alcohol en exceso y no sé qué, y bueno, no sé, porque el Estado hasta dónde, ¿no? Entonces hay una forma del why me que no es solo, bueno, ¿por qué yo como Estado, sino hasta dónde?
¿no? ¿Por qué todos nosotros podría ser? ¿Por qué nosotros ahora? Olvídate del Estado como entelequia, sino comunidad. ¿Por qué la comunidad? ¿Por qué no tú? Pero en el caso que estás diciendo, no hay un agente dañador. Es una decisión autónoma del dañado, digamos. Pero también para el Estado, cuando dices, no, deberes de acomodarte, ¿no? Tú eras pobre, tenías una construcción precaria, viene ahora una ola y te destruye y te dice, ¿y quién te mandó a poner allí esa construcción precaria? ¿Por qué no 50 metros más adelante? Entonces todavía es válido preguntar, ¿y por qué tengo que pagar a estos tipos acá? Que si eres igualitario te escandaliza la pregunta. A mí me escandalizaría, digo, mira, estos tipos están sufriendo ahora, ayudemos, después vemos qué hacemos, pero a futuro, ¿no? Ahora hay que ayudar, pero no todos son igualitarios. Hay liberales más de centro y algunos de derecha que dicen, no debería pagar nada de todo esto. Entonces la YMI sigue vigente de algún modo, en una versión diferente. Perdón, que no puedo cumplir No, con no, mi está propio perfecto, digo. compromiso. Me parece que es mucho más rico un seminario así que de otra manera, perdón. No conozco, Juliana, el texto que mencionas. Em, ¿Cómo se llama? Inés, si lo escribes en el chat. Y, y aquí me hiciste aparecer otra idea, que es que, claro, en las garantías de no repetición, la cuestión simbólica de las garantías de no repetición, yo no la entiendo. Em, o sea, porque me parece que son otro tipo de reparación, ¿no? Decir, bueno, construyo un monumento para, como parte de la garantía de no repetición o hago una declaración. No, no lo entiendo como una garantía de no repetición, lo entiendo como un remedio reparatorio no ortodoxo, pero no dentro de las garantías de no repetición. Te soy sincera, tampoco sé muy bien cómo funciona. Sé que Colombia tiene garantías de no repetición y es el único país que las ha, por lo menos de los que yo conozco, que las ha incorporado como tales. Ok, gracias. Acá lo copio. Este, que los ha incorporado como tales, pero no sé muy bien cómo funciona en Colombia las garantías de no repetición. Sí he estudiado muy a fondo en la Corte Interamericana y son siempre muy generales, son siempre del estilo de las que sobre las cuales preguntaba Marianela, son colectivas, ¿sí? Em, no son garantías de no repetición. Y vuelvo ahora a la pregunta de Marianela, si la finalidad es que ese agente dañador no vuelva a dañar. Aquí no, no hay yo no tengo, o sea, por eso puede ser completamente regido por el azar, ¿no es cierto? Que el agente dañador tenga que pagar más. Por supuesto que hay un efecto disuasorio general, porque si vos sabés que tenés que pagar más porque vas a ir a repartir en el barrio pobre con tu peor con tu peor, no sé, camioneta, no sé cómo se dice, van, y es más posible, probablemente cambies el rumbo, ¿sí? Em, pero no es, no tiene no tiene esto que más bien tiene los daños punitivos. Otra parte del trabajo que creo que debo hacer en una versión más larga es una comparación con los daños punitivos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en los daños, en las reparaciones integrales, resilientes, no veo una actividad expresiva tan fuerte como se presenta en los daños punitivos, ¿no? Aquí, por eso mismo puedo decir, bueno, puede estar regido por el azar. Eh, entonces no hay no hay un reproche. em, y Sofía, sí, totalmente. El comentario sobre la crítica de la aleatoriedad es una cosa que es importante eh, incluir, por lo menos en un proyecto más grande, y contestar, ¿no? Contestar todas las cuatro críticas más importantes que se hacen. Sí, sí. No sé qué más. No, no, bueno, yo tengo promesas que cumplir. Pidieron un poco más temprano y también sé que merece la pena descansar un poco. Más bien, un millón de gracias
a ambos por sus estupendas presentaciones. Yo me quedé con las ganas, yo te voy a mandar, Caro, mi pregunta, pero contéstame cuando tengas ahí un momento de aburrimiento. Y también un millón de gracias a todos y todas los participantes de este seminario. Bueno, esta es una actividad en conjunto, es un esfuerzo por hacernos mejores colectivamente y ha sido muy grato escucharles. Así que de nuevo, un millón de gracias. Yo estoy súper agradecida porque me fue recontra útil. O sea, después, cuando salga el paper, se los juro que se los mando a todos si es que alguna vez sale porque fue súper importante. Bueno, muchísimas gracias Muchas por gracias. decir. Nada, nos vemos el próximo mes con Derecho y Literatura, porque en este seminario se discute de todo. Nada, un placer verles y hasta el próximo mes. Nos vemos. Muchas Dios. gracias, Gran Víctor. Dios. Gracias. abrazo. Chao, chao.